El día de hoy está con nosotros Valeria Ventura. Ella es ginecóloga, es bióloga de la reproducción, tiene una subespecialidad en biología de la reproducción. Actualmente está laborando en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital San Lucas, por si alguno de ustedes necesita de su asesoría, ¿no? El día de hoy quisiéramos tratar el tema de la implicación de la obesidad en la etapa de la fertilidad de la mujer, ¿no? En las mujeres que están en edad fértil, ¿qué implicaciones puede tener al respecto? Ustedes saben que la obesidad es una enfermedad en todos los casos, ¿no? No existe una obesidad sana, por así decir, y una población muy particular que nos interesa mucho es las mujeres que están en edad reproductiva, ¿no? Mujeres que pueden llegar a tener un bebé. Y eso es importante porque es justamente la población que mayor problema de obesidad tiene actualmente en nuestro país. Dentro de los diferentes grupos poblacionales, las mujeres que están en edad fértil son las que mayor probabilidad de obesidad tienen, ¿no? Entonces eso se vuelve muy importante y es por eso que invitamos hoy a Valeria para que nos platique un poquito de qué relación existe entre la obesidad y la fertilidad y las condiciones que pueda tener el tema de obesidad, ¿no? Entonces, sin más, quisiera empezar con la charla preguntándote, para ti, ¿cómo impacta la obesidad en el tema de fertilidad en la mujer? Pues bueno, Lalo, sí, efectivamente, como tú ya comentaste, es un tema muy importante porque justamente en nuestro país estamos entre, pues ya sabemos todos que estamos entre los primeros lugares de obesidad en el mundo. Entonces, pues la fisiología reproductiva sí se ve afectada justamente en muchas formas, empezando por el tejido adiposo, que es prácticamente un órgano endocrino donde almacenan y se liberan justamente hormonas. Y estas hormonas, al estar alteradas, estamos hablando de la insulina, de la leptina, de la grelina, en fin, una serie de hormonas que se afectan, van a afectar de manera secundaria el eje sexual, o sea, el eje reproductivo prácticamente. Estamos hablando de la hormona liberadora de hormonas sexuales, prácticamente, y entonces al verse afectada, generalmente va a alterar de manera secundaria a estrógenos y a los progestágenos, es decir, la segunda mitad del ciclo sexual, del ciclo menstrual, perdón. Y entonces, en esta segunda mitad del ciclo menstrual, lo que va a suceder es que no va a ocurrir una ovulación prácticamente. Y al no tener una ovulación, lo que va a generar es que las pacientes no tengan su ciclo menstrual de forma regular. Es decir, van a tener su menstruación cada, no sé, digamos, cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera. Y la situación es que al tener una anovulación es prácticamente un factor ovárico, ¿no? Un factor endocrino ovárico. Entonces, prácticamente inhibe la esteroidogénesis, afecta el desarrollo de los folículos. Los folículos no es como tal los óvulos, son la capa que recubre a los óvulos. Y entonces va a afectar, va a generar un microambiente en estos folículos, en estos óvulos alterados. Entonces, tiene varias implicaciones. Por otra parte, tenemos al síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una endocrinopatía, prácticamente es la más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Y entonces esta endocrinopatía lo que nos va a generar, o actualmente la mayoría de las mujeres que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos van a presentar hasta en un 70% una resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina habitualmente, pues bueno, va muy de la mano, ¿ok? Con la obesidad. Entonces, son prácticamente endocrinopatías hermanas, podemos decirlo de alguna manera. Y entonces esta resistencia a la insulina va a impactar directamente en los folículos, ¿de acuerdo? Generando un microambiente hiperandrogénico, un exceso de hormona masculina que las mujeres debemos saber esto. En todos los casos tenemos también una cantidad menor de hormona masculina en contraste con el de los varones. Sin embargo, cuando esta hormona masculina, los andrógenos están ligeramente más elevados, va a alterar por completo el eje sexual, el eje hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta insulina, esta hiperinsulinemia, esta hiperandrogenemia, pues va a generar una anovulación, no vamos a tener un ciclo menstrual normal,
no va a ocurrir la ovulación, no va a ocurrir un crecimiento apropiado, una maduración apropiada del folículo, por lo tanto no va a salir del ovario. Oye, y tú que estás en el ambiente de, pues propiamente de la biología de la reproducción, de esta especialidad, en donde efectivamente lo que se busca es lograr embarazos, ¿no? Y que sean embarazos exitosos, ¿qué tan frecuente es que te enfrentes con este tema de obesidad como una limitante para que las mujeres puedan llegar a concebir un embarazo, ¿no? Y cuando se presente ese caso, ¿qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué estrategia tomar? Ok, bueno, sí es muy frecuente. Como ya comentamos hace un momento, la obesidad es todo un tema actualmente y la endocrinopatía es de las más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. Entonces, es algo muy frecuente. La situación aquí es que con un simple sobrepeso, vamos a decirlo de alguna manera, no es necesario ni siquiera llegar a la obesidad. Con tener sobrepeso, la anovulación va a ocurrir. Entonces, en estas mujeres que están en busca del embarazo, una de las medidas que nosotros tomamos a considerar en ellas es cambiar, evidentemente, la parte de los hábitos, que empiecen a hacer ejercicio cardiovascular, ¿ok? Para mejorar esta resistencia a la insulina. Ya todos sabemos que la resistencia a la insulina va a mejorar por lo menos con una actividad cardiovascular de 15 minutos, 20 minutos más o menos por día, y en el transcurso de una semana por lo menos 5 a 6 días a la semana, para que empiece a mejorar esta resistencia a la insulina y por ende, pues las mujeres empiecen a ovular. Entonces, no es necesario llegar a una obesidad para tener un problema reproductivo. Algunas mujeres con tener simple sobrepeso, y digo simple porque es algo muy común en las mujeres y que de repente quizás pueda no tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, con una simple sobrepeso van a tener acción directa en la ovulación y además en el resto de las hormonas, ¿no? De la leptina, de la grelina, etcétera, y está bien comprobado que con un incremento de un IMC por arriba de 25, la posibilidad de tener abortos también se ve aumentada. Entonces, hay una alteración en la implantación en el momento en el que el embrión llega al endometrio. Para todas las personas que no son médicos en este momento y que nos están viendo, el endometrio pues es la capa que recubre al útero por dentro, donde prácticamente se implantan el embrión, y en caso de que no tengamos nosotros una fertilización, una fecundación, entonces este endometrio se descama mes con mes, es lo que sucede, ¿no? Esta es la menstruación. Y pues bueno, entonces se ve implicado varias esferas. Otra situación muy importante es que aquellas mujeres que tienen una anovulación y que no están menstruando mes con mes, tienen otro tipo de implicaciones, entre ellas el hecho de que este endometrio que no ha sido descamado empieza a generar hiperplasias, metaplasias, y entonces más adelante estas mujeres pueden presentar cáncer de endometrio, quizás no de manera inmediata, pero sí en el transcurso de años. Entonces es importante que las mujeres estemos reglando, si bien no mes con mes, por lo menos unas 3 o 4 veces al año. Es decir, que haya una descamación de este endometrio. Oye, por ejemplo, cuando llega una persona, una mujer queriendo embarazarse, ¿no? Que llega a tu consultorio y que detectas efectivamente que tiene sobrepeso, obesidad y que se puede hacer una de las limitantes que tenga para lograr el embarazo, eh, la pérdida de peso naturalmente es gradual, ¿no? Y no siempre se logra una pérdida de peso del 100% del exceso de peso que tenga una persona, ¿no? Es decir, no siempre se puede llegar a un peso saludable. ¿Cuándo es seguro tratar de buscar el embarazo luego de la pérdida de peso? Ok, habitualmente con que tengamos una pérdida del 10% de peso, las mujeres pueden empezar a ovular. No todas, ¿de acuerdo? Pero sí la gran mayoría de ellas se ha visto que con una disminución del 10% del peso que ya tienen pueden comenzar a ovular. Aún así, se recomienda que las pacientes busquen embarazo ya estando por lo menos en meta, ¿de acuerdo? Es decir, que tengan un peso normal, de preferencia si están en obesidad, que pasen a sobrepeso, porque las complicaciones que vienen durante el embarazo, es decir, si esta mujer sí pudo embarazarse, porque no todas las mujeres que tienen obesidad o que tienen sobrepeso no van a lograr el embarazo. Exacto. Entonces, aquellas que sí lograron embarazarse, independientemente de esta situación, sí se recomienda que tengan un peso apropiado. ¿Por qué?
pues bueno, las complicaciones que pueden llegar a presentarse durante el embarazo son muchísimas. Por mencionar algunas, preeclampsia, diabetes gestacional, es decir, una diabetes de embarazo, aquellas mujeres que ya tienen obesidad y que además tienen diabetes mellitus tipo 2 habitualmente, pues pueden desarrollar una diabetes gestacional. Bueno, ya la tienen, pero cambia el nombre, vamos a decirlo de alguna manera, ya estando en este periodo de la gestación. Pueden desarrollar restricción del crecimiento intrauterino, macrosomía fetal. La macrosomía fetal se refiere específicamente a un incremento de peso, un producto al momento del nacimiento por arriba de 4 kilos y todas las consecuencias que puede traer durante la del embarazo, ya sea por parto o por cesárea. Independientemente de esto, sí se recomienda a las mujeres que tengan pues una disminución del peso antes de entrar al embarazo, para evitar las complicaciones. Y fíjate que otra cosa que me interesa mucho preguntarte es, generalmente se le echa la culpa, por así decir, ¿no? En nuestra sociedad a la parte femenina en el tema de, o la implicación de no poderse embarazar, ¿no? Pero también Sí, la parte masculina tiene mucha importancia. Y el hecho de que un varón también pueda tener alguna enfermedad asociada como la obesidad, ¿ahí existe alguna posibilidad de que sea la causa de que influya en la parte de reproducción? sí, fíjate que lo que comentas es muy efectivamente. Tenemos como la idea de que la mujer, la que habitualmente está generada o tiene factor de infertilidad, no es así. La realidad es que en el caso de fertilidad, el 50% la causa es masculina y el otro 50% la causa es femenina. La situación es que los varones tenemos mayor facilidad para poder estudiar a través de un examen que se llama espermograma, ¿ok? Y a través de este espermograma podemos nosotros detectar cuáles son las alteraciones en el semen, como tal en los espermatozoides, porque existen varias. Y efectivamente, la obesidad es un factor que va a contribuir a tener una menor calidad seminal. Eso es un hecho. ¿Por qué? Los factores oxidativos, los radicales libres, en fin. Y bueno, resulta que los radicales libres, justamente para las personas que se estén preguntando qué son, pues son una serie de sustancias que van a dañar directamente a las células del cuerpo. Cualquier célula del cuerpo se va a ver dañada, entre ellos los espermatozoides. Entonces, los radicales libres se pueden dar a partir de muchísimas situaciones, desde estar estresados, el típico estrés que tenemos en la vida diaria, el trabajo, etcétera, fumar, tomar, una mala alimentación y bueno, por supuesto, la esfera metabólica, ¿no? El eje hormonal, todo lo que implica el eje hormonal. Entonces, para producir los espermatozoides tenemos que los varones tienen que presentar una adecuada cantidad de testosterona, debe de estarse produciendo una cantidad de testosterona continua en niveles apropiados para generar una calidad espermática, pues prácticamente buena, ¿no? Los varones que son obesos generalmente presentan alteración en la movilidad de los espermatozoides, es decir, Así en la es. movilidad, en la forma de los espermatozoides, y pues bueno, en estos casos podemos ver pues aberraciones como dos cabezas, dos colas, en fin, ¿de acuerdo? Entonces son muchas las situaciones que pueden también la disminución de la cuenta de los espermatozoides, o sea, la cantidad de espermatozoides por muestra que se presentan. Entonces, sí, sí, efectivamente, la obesidad va a impactar directamente al espermatozoide y al tener una alteración en estos espermatozoides, pues la posibilidad de fecundación va a ser, por supuesto, o por lo menos la tasa de éxito, la tasa de implantación, la tasa, en fin, todas se van a ver disminuidas. Oye, hablabas hace unos minutos de que efectivamente la condición de obesidad no impide que una mujer pueda embarazarse en su totalidad. Es decir, sí puede coexistir un embarazo en una persona con obesidad, ¿no? O incluso con obesidad severa. Pero eso también conlleva riesgos. O sea, ¿cuáles serían para ti esos principales riesgos que tiene que una mujer con obesidad logre un embarazo, ¿no? Tanto para la madre como para el propio bebé. Sí, bueno, hablando primero en el desarrollo, en la parte del embarazo. En el caso de la mujer específicamente, tenemos la preeclampsia, que es decir, un incremento de presión. Vamos a hablarlo
muy básica, de presión durante el embarazo que va a generar otro tipo de complicaciones, daños a órganos, tanto un microdaño como un macrodaño, vamos a decirlo de alguna manera, en ciertos órganos, riñón, vaso sanguíneo, puede haber incluso hasta complicaciones más severas en sistema nervioso central, infartos y demás, durante el embarazo. Otra de las implicaciones es la diabetes gestacional, tienen mayor riesgo de presentar diabetes, y la diabetes es una endocrinopatía que pues prácticamente en el tanto puede condicionar a que la mujer continúe con un estado de diabetes y que se convierta en diabética tipo 2, ¿ok? Y que bueno, ya todas las complicaciones, que no nos vamos a meter tanto en ellos porque ahorita no es el área de nosotros, y no es ahorita motivo del tema, pero todo lo que puede conllevar, ya desarrollar una diabetes desde el embarazo. Restricción del crecimiento intrauterino y finalmente el incremento, ¿no? El incremento de la insulina, que al estar esta mujer con un exceso de glucosa en su cuerpo, prácticamente de azúcar en su cuerpo, el cuerpo va a tratar de compensar con un incremento de la insulina, y esta insulina va a pasar a través de los vasos sanguíneos de la placenta. La situación es que la insulina, al pasar por la placenta, llegar hasta el feto, hasta el producto, también se genera un factor similar a la insulina, el IGF-1, que es un factor que va a generar pues un crecimiento de las células de todo el cuerpo, de todo el feto prácticamente. Entonces el feto va a tener un crecimiento mayor, va a estar en un estado de hipoglucemia constante, y es muy común que estos bebés al nacimiento tengan complicaciones graves. Entonces eso es como parte de las complicaciones habituales que podemos tener en el caso de las mujeres durante el embarazo. Ahora vamos a hablar de los productos. En el caso de los productos, esta alteración de la insulina en el cuerpo de los bebés prácticamente va a generar un estado de hipoglucemia, va a generar también mayor riesgo de presentar malformaciones como cardíacas, malformaciones neurológicas, la complicación cardíaca más, perdón, el hallazgo más común en el caso de los bebés con complicaciones cardíacas es la hiperplasia septal actualmente. En el caso de las complicaciones neurológicas, de las malformaciones neurológicas, va a ser la espina bífida. De hecho, en estas mujeres se recomienda que la ingesta de ácido fólico sea de 350 microgramos más que en el resto de las mujeres. Okay. Entonces, prácticos, los ginecólogos lo que hacemos es dar una dosis de 5 miligramos de ácido fólico. La dosis habitual recomendada por la Organización del Mundo es de 400 microgramos. Entonces, en las mujeres que ya tienen sobrepeso se recomienda una dosis extra. Perfecto. Ahora bien, eso es durante el desarrollo, del embarazo. Ahora, platicando específicamente de la resolución del embarazo, también es todo un tema. El hecho de que el producto pese más de lo que deba de pesar, tenemos mayor posibilidad de terminar en una cesárea, definitivamente. Y la cesárea finalmente es una cirugía que puede tener miles de complicaciones, aunque parezca algo sencillo, ¿no? Empezando por una hemorragia obstétrica, por una incapacidad del útero de poder comprimirse en el momento de que sale el producto, es una atonía uterina, los vasos sanguíneos no alcanzan a comprimirse y por ende, pues, bueno, los sangrados es fuertísimo todo esto, ¿no? Otra de las complicaciones durante la cirugía o posterior a la cirugía sería pues una infección de la herida quirúrgica. Sabemos que ya las personas que tienen obesidad tienen mayor posibilidad de infecciones en el tejido adiposo, menor posibilidad de que esta herida cierre adecuadamente, ¿okay? Entonces, los desgarros del tejido también por un producto macrosómico, son muchísimas las complicaciones que pueden tener la simple resolución del embarazo, ¿no? Y hablando específicamente, pues lo mismo, un bebé que tiene una madre obesa o que tiene una madre diabética tiene hasta 3 veces más de posibilidad de terminar en unidad de cuidados intensivos natales por presentar pues ciertas complicaciones. Oye, y otra cuestión que seguro todas las pacientes te preguntan, ¿cuánto tiene que subir en promedio una mujer durante su embarazo, ¿no? O sea, ese peso que naturalmente suben durante el embarazo, ¿a qué corresponde y cuánto debe de ser lo normal?
Ok, habitualmente se les recomienda a las pacientes según la organización, perdón, el Instituto de Medicina, según la Asociación Americana de Diabetes, etcétera, porque hay ciertas normas, pero la más aceptada es que para aquellas mujeres que tienen un peso normal, que entran con un peso normal al embarazo, el peso que incremento de ponderal sea entre 12 a 18 máximo, 16 dicen algunos kilos en total. En el caso de las mujeres que tienen sobrepeso, se recomienda que sea máximo 11 kilos. Algunos otros dicen que debe de ser de 9. Y así nos vamos para abajo. Entonces estamos hablando que una mujer que ya tiene obesidad, que tiene un IMC por arriba de 30, se recomienda que el incremento ponderal no pase de 9 kilos. Entonces, si te pones a pensar, es algo muy poco. O sea, incrementar nada más 9 kilos durante todo el embarazo, pues también es una situación difícil. Muchas veces no se llega a la meta, sinceramente, porque estamos hablando de unas restricciones de kilocalorías, de una ingesta de kilocalorías baja, ¿no? Teóricamente estamos hablando de 1200, 1300, entonces también debemos de considerar que la madre trae pues un producto dentro en desarrollo. Claro. Entonces, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes nos menciona que por lo menos debemos de dar una dieta de 1500 kilocalorías al día por el desarrollo del producto y demás. Entonces, pues bueno, es todo un conflicto, pero definitivamente pues debemos de tratar de llegar a sobre todo en las mujeres que tienen obesidad o que tienen sobrepeso. Y fíjate que nosotros en el consultorio, en ocasiones hemos visto pacientes que su principal motivo para bajar de peso es lograr un embarazo, ¿no? Porque lo han intentado y no han podido, o porque simplemente toman esta planeación para poder lograr un embarazo sano. Eh, Va a depender del grado de sobrepeso u obesidad que tengan, el tipo de estrategia que nosotros tengamos. Para aquellos pacientes que tienen obesidad severa, la verdad es que la estrategia que sugerimos de primera instancia es el tema de cirugía bariátrica, ¿no? Claro. Las indicaciones de cirugía bariátrica son un índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla mayor a 40, o un índice de masa corporal de 35 y alguna enfermedad asociada, que puede ser diabetes, hipertensión, dislipidemias, problemas osteoarticulares, muchos, ¿no? Claro. Pero estas mujeres hasta cierto punto se quedan preocupadas en el sentido en el que sabemos que la en la primera fase, en los primeros 12, 18 meses, está en una etapa naturalmente de pérdida de peso. Y esto Claro. condiciona al organismo que no sea, vamos a decir, un cuerpo 100% adecuado para poderse llevar a cabo un embarazo. Aunque sabemos que durante los primeros meses, como tú bien decías, con la baja del 10% del exceso de peso más o menos, mejora el tema de la ovulación, empiezan a ovular y Exacto. naturalmente están en mayor riesgo por así decir, ¿no? De lograr un embarazo o posibilidad de lograr un embarazo. Entonces, ahí en esos casos, tú qué considerarías al respecto desde el punto de vista ginecológico? Ok, sí, bueno, efectivamente no se recomienda el embarazo en este periodo de pérdida de peso, porque justamente hay un compromiso de la absorción de prácticamente eh, todos los nutrientes que no logran absorberse en el momento y entonces se va a ver comprometido totalmente el desarrollo del producto. Entonces, sí, definitivamente la es no embarazarse en este periodo. Eh, las guías nos mencionaban internacional que puede llegar a ser entre 12, un periodo de 12 meses, 18, algunos me parece que dicen hasta 24, ¿no, Lalo? La, O sea, so, la Sociedad Americana de Endocrinología lo marca hasta los 24 meses, 18 a 24, pero la Sociedad de Ginecología se queda entre los 12 y 18 meses, ¿no? Que sería la fase de mayor pérdida de peso y donde pudiera estar más implicado en riesgo el bebé. Aunque fíjate que recientemente han salido varios estudios desde el punto de vista bariátrico, todos ellos en un aspecto retrospectivo, es decir, revisando los casos que ya se han presentado, y lo que han visto es que
parece ser no tanto el riesgo ni para la madre ni para el bebé. Al contrario, parece beneficiar desde el punto de vista que disminuye la posibilidad de que presenten un problema de hipertensión asociada al embarazo, como puede ser la preeclampsia o la eclampsia. Y desde el punto de vista del bebé, es que lo que puede condicionar es menor crecimiento de lo esperado, ¿no? Del promedio durante la gestación. Eso sí se ha visto. Y otra cosa que parece estar relacionada es un ligero incremento en la posibilidad de aborto, sobre todo de una mujer que se embaraza durante los primeros 3 o 6 meses después de una cirugía bariátrica. Y eso me lleva a una pregunta más que me gustaría que me platicaras. En el contexto de una persona con obesidad, que tiene ese riesgo de poderse embarazar o esa posibilidad de poderse embarazar después de una cirugía bariátrica, ¿cuál crees que sería el mejor método anticonceptivo para cuidar que en ese periodo de 12 meses no se embaracen? Claro, sí, bueno, actualmente existen muchísimos métodos anticonceptivos, ya lo sabemos. La Organización Mundial de la Salud prácticamente lo encasilla de acuerdo a las categorías. Las categorías a nosotros nos dice qué tan riesgoso o qué tan seguro, más bien sería la palabra, es utilizar ese método de acuerdo a las condiciones que tenga una mujer, ¿no? Un ejemplo de esto sería una persona que tiene migraña, una mujer con migraña, ¿qué tan seguro es que utilice un anticonceptivo oral combinado, es decir, las pastillas diarias, ¿no? O un parche anticonceptivo? ¿Qué tan seguro es? ¿Dónde cae? Si tiene un aura, si no tiene aura. Si tiene aura, pues es una categoría 4, si no tiene aura es categoría 3, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, la obesidad también está prácticamente se toma en cuenta a la obesidad en cuanto a estas categorías. Y actualmente se determina que podemos utilizar hasta 2 métodos anticonceptivos que serían los más recomendados. Uno de ellos es el hormonal de depósito, las progestinas de depósito, ¿ok? Estamos hablando prácticamente de las inyecciones que solamente tienen un tipo de hormonas, que son los progestágenos, que en contraste con las hormonas, bueno, perdón, con los métodos anticonceptivos que tienen 2 tipos de hormonas, tanto los estrógenos como las progesteronas, sí te va a disminuir el riesgo de presentar trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, infartos, en fin. Entonces, se prefiere utilizar la progestina, los métodos que tienen progestinas. Eso por una parte. Otro ejemplo de progestinas, de métodos con progestinas, sería el DIU con levonorgestrel, ¿ok? Y pues bueno, la ventaja del DIU con levonorgestrel es que actúa de forma muy natural. La cantidad de hormona que pasa a sangre es muy baja, por lo tanto los efectos también son muy bajos. Y otra opción podría ser el dispositivo intrauterino de cobre. Sin embargo, aquí en este caso el dispositivo intrauterino de cobre sí puede llegar a tener otros efectos adversos como incremento del sangrado, la dismenorrea que es prácticamente dolor durante la menstruación. Entonces, pues habría que valorar bien qué otros factores tiene la paciente, si fuma, si además tiene X enfermedad, en fin, para poder encajarla. Prácticamente es una valoración integral de la paciente. Oye, pues es verdaderamente interesante todo esto que nos platicas. Eh, a manera de conclusión para aquellos que a lo mejor se perdieron la primera parte y para los que nos han escuchado y nos han acompañado durante estos minutos, ¿qué con la obesidad en las mujeres en edad fértil, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones puede tener? ¿Tú qué concluyes de todo esto que podamos sacarle provecho? Ok, pues bueno, en primer lugar, que la obesidad definitivamente sí es un factor endocrino ovárico, como que va a influir en la infertilidad, definitivamente. Es una situación que también va a generar mayores complicaciones de embarazo. Aquellas mujeres que sí han logrado el embarazo van a tener mayor riesgo de complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional, restricción del crecimiento intrauterino y macrosomía fetal. Y por ende, mayor posibilidad de complicaciones durante el parto o cesárea, es decir, en la resolución del embarazo. Eso por una parte, y de manera secundaria, bueno, no menos importante, la parte del producto, ¿no? Toda la Claro. afección que se puede en el producto, desde malformaciones cardíacas, neurológicas, que son las más comunes en el caso de las mujeres con obesidad o con diabetes, pero también la parte, pues, a mediano y largo plazo, ¿no? Porque ya se ha observado
estudios actualmente que aquellos hijos de madres diabéticas tienen mayor posibilidad de presentar diabetes en la infancia tardía o incluso en la adolescencia temprana. Entonces, es un factor muy importante a tomar en cuenta. Habitualmente, pues la obesidad va de la mano con la diabetes del embarazo. Es muy fácil que una mujer obesa desarrolle una diabetes gestacional. Perfecto. Oye, y si alguien tuviera alguna otra pregunta un poquito más detallada, además, ¿dónde te pueden buscar, dónde te pueden contactar, cómo pueden acercarte contigo? Ok, bueno, me parece que iban a dejar mis datos en un momentito más, Perfecto, pero me pueden encontrar en Monterrey, Nuevo León. También puedo verlos en la Ciudad de México, en el Ángeles Roma, y acá en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital San Lucas. perfecto. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por darnos unos minutitos de tu tiempo y por darnos toda una cátedra, una clase de todo lo que implica el tema de la adiposidad en el embarazo y en el tema de infertilidad. La verdad es que es un tema súper interesante y te estamos muy agradecidos. No, muchísimas gracias a ti, Lalo, por haberme invitado. Me encanta hablar de esta parte, de infertilidad, sobre todo, evidentemente. Y pues bueno, ya nada más para agregar a todas aquellas pacientes que ya están cursando con el embarazo, ya están en el embarazo y que pues bueno, tengan este problema de obesidad, sí se les recomienda pues que lleven un control bien, bien estricto, ¿no? O sea, vaya a ir con un especialista en medicina materno-fetal, en fin, vaya, un control ya un poquito más estricto. Y para aquellas mujeres que están buscando el embarazo, pues también definitivamente necesitan una asesoría por un reproductólogo. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Lalo, por haberme invitado. No, gracias a ti, Valeria. Y pues los esperamos acá también en la clínica de obesidad. La GOM, síganos, vamos a seguir haciendo este tipo de charlas de diferentes temas, ¿no? La verdad es que la obesidad está implicada en todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, entonces poco a poco vamos a ir haciendo conocimiento de ello, ¿no? Hablando con cardiólogos, con nefrólogos, con oftalmólogos, con toda la gente que tenga algo que enseñarnos y que decirnos del impacto que puede tener la obesidad en su especialidad. Muy bien, Lalo. Pues Pues que pases muchísimas bonita gracias. noche. Igualmente, que pasen muy bonita noche todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que se unieron y cualquier duda, no duden en mandarnos un mensajito. Muchas gracias. Hasta luego, Lalo. Buenas noches. Bye.